muchachos, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde en esta oportunidad les voy a explicar cómo es el procedimiento para construir una placa de circuito impreso. Como pueden observar, he dispuesto en el área de trabajo los distintos materiales, herramientas y equipamiento que voy a utilizar para poder llevar a cabo este procedimiento. Bueno, la idea es que nuestro circuito electrónico diseñado en el software Proteus lo podamos materializar en esta placa de cobre, también llamada Pertinal. Para ello, el procedimiento consta de distintas etapas donde se van a utilizar herramientas cortopunzantes, se van a utilizar equipos con temperatura e incluso se va a trabajar con sustancias químicas. Es por ello que siempre que realicen este trabajo deben utilizar como medida de seguridad los elementos de protección personal, con el fin de poder mitigar estos riesgos inherentes asociados a esta labor. Bien muchachos, ahora estoy en el software Proteus, específicamente en la ventana de PCB Layout, donde pueden observar el diseño del circuito que deseo construir. Recuerden que el Proteus tiene una ventana de esquemáticos, tiene la ventana del PCB Layout y la vista en 3 dimensiones, donde pueden observar cómo va a quedar el diseño según las dimensiones, según la forma de los componentes y la disposición de las pistas que van a unir el circuito electrónico impreso. Bien muchachos, ahora para poder realizar la impresión de este circuito van a ir a la opción Output, Print Layout y les va a aparecer esta ventana de configuración. Observen que en la parte derecha aparece la vista previa de dónde está ubicado el diseño que van a imprimir. Lo pueden ubicar en la hoja en la parte superior, en la parte inferior, pero yo les recomiendo que siempre lo ubiquen en la parte central de la hoja en donde van a imprimir. Recuerden que la hoja que deben utilizar para la impresión es una hoja de papel fotográfico. Ahora, en la parte izquierda aparece el nombre de la impresora a la cual ustedes van a enviar la impresión desde el computador. En mi caso, yo estoy utilizando una impresora de tóner de la marca Samsung, pero si a ustedes no le aparece la impresora, simplemente deben presionar aquí en el botón Printer y van a navegar hasta encontrar la impresora que tengan conectada a su computador. Le van a dar a aceptar y por último, en la parte inferior izquierda aparecen unos check que ustedes deben deseleccionar, específicamente el que dice Top Silk y Bottom Silk, y observen que en el diseño, en la vista previa, ahora solamente se ven las pistas y los islotes del circuito electrónico impreso. Y después le dan OK. Se va a enviar la información a la impresora y se va a provocar la impresión del circuito. Bien, una vez que la impresora nos entrega el diseño del circuito impreso, pueden observar que aparece de esta manera en el papel fotográfico. Tenemos un diseño de circuito con 50 de alto por 70 milímetros de largo. Este diseño ahora lo debemos recortar y dejarlo listo para la siguiente etapa, la cual es la termotransferencia. Bien muchachos, una vez que ya tenemos cortada el área de diseño, ahora debemos preparar la placa de cobre o Pertinal. Debemos prepararla en las mismas dimensiones según el diseño impreso. Entonces, yo lo que hago es marcar, ¿cierto?, con lápiz grafito el área dispuesta en la placa y después voy a proceder a cortar con un marco de sierra con el fin de que la placa y el diseño queden de las mismas dimensiones. Bien muchachos, para poder realizar el corte en la placa o el Pertinal, si es que no cuentan con un tornillo mecánico para poder sujetar la placa, yo les recomiendo buscar una esquina, un perfil y ubicar la placa
para que quede a su comodidad según el brazo que utilicen para realizar el corte. Entonces van a buscar ese perfil, en mi caso yo utilizo el brazo derecho, y lo primero que deben hacer es realizar una marca para posteriormente provocar el corte lo más recto posible según las dimensiones de la placa que están construyendo. Bueno, una vez que ya tengan el corte realizado tanto en la placa de cobre como en el circuito impreso, observen que deben quedar de las mismas dimensiones. Bueno, en mi caso han quedado en dimensiones parecidas, pero esto después se puede arreglar con una lima o un limatón para poder afinar estas asperezas que quedaron en los cortes realizados anteriormente. Antes de pasar a la fase 3, deben limpiar la placa. Para ello van a utilizar alcohol isopropílico y van a aplicar un par de gotas en la superficie de la placa para posteriormente poder limpiarla con algún papel, algún paño, de tal manera que la placa quede lo más limpia posible. Al hacer esto, ustedes van a poder retirar todas las impurezas de la placa y así poder pasar a la tercera etapa, la cual es la aplicación de calor. Bien, una vez que ya tengan realizada la limpieza en la placa, debería quedar de esta manera, lo más limpia posible. En este caso yo utilicé un papel y además una virutilla para poder retirar todas las impurezas de la placa. Este paso previo es muy importante, ya que ahora aplicaremos temperatura al papel y a la placa de cobre al mismo tiempo. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Para que no se dañe la mesa, el área de trabajo, les recomiendo utilizar un trozo de madera donde van a ubicar el pertinal y al mismo tiempo van a ubicar el diseño impreso, pero lo van a ubicar en forma de espejo. De esta manera lo van a presentar a la placa de cobre, en forma de espejo. Y ahora, con la plancha, van a aplicar calor de la siguiente manera. Observen, voy a presionar el papel hacia la placa y van a aplicar temperatura primeramente en la mitad de la superficie y después van a aplicar temperatura en el resto de la placa, de esta manera. Este procedimiento lo deben hacer por aproximadamente 10 minutos y la plancha debe moverse uniformemente en la superficie cada cierto tiempo. Bien, muchachos, ya está por cumplirse el tiempo de los 10 minutos en que llevo planchando esta placa. Como pueden observar, ya se diferencia la temperatura aplicada en la superficie de esta placa de cobre y el papel impreso. Voy a continuar un par de minutos más y mientras tanto se debe ir preparando un recipiente con agua con el fin de poder enfriar la placa de cobre antes de pasar a la siguiente etapa del proceso. Bien, en total he aplicado temperatura durante 12 minutos y ahora voy a retirar la plancha. Recuerden siempre trabajar con seguridad, es por ello que la voy a desenchufar y la voy a ubicar en una zona segura para evitar posibles accidentes. Ahora, el recipiente con agua lo voy a ubicar al lado derecho de esta madera donde estaba planchando y simplemente voy a deslizar
la placa de cobre para poder proceder a enfriar dicha placa y así esperar un par de minutos más con el fin de que el papel fotográfico se vaya despegando de esta placa de cobre, producto del proceso de enfriamiento a través del agua. Bueno, he esperado aproximadamente 3 minutos desde que se inició el proceso de enfriamiento. Ahora, en esta etapa, deben utilizar sus manos descalzas para poder retirar la placa electrónica del recipiente con agua. Y como pueden observar, se nota que el papel se ha comenzado a despegar. Entonces después simplemente ustedes lo que deben hacer es tomar este papel e ir despegándolo de esta manera. Observen, he retirado una superficie, voy a retirar con la yema de los dedos, no utilicen las uñas, con la yema de los dedos voy a retirar el resto del papel. Y observen que va quedando el tóner pegado a la placa de cobre, producto del proceso anterior, el cual es llamado termotransferencia. Como pueden observar, allí se notan las pistas dibujadas a través de la tinta de tóner, transferidas producto de la aplicación de calor. En el caso de que no se logre retirar todo el papel, lo que deben hacer es nuevamente depositar la placa en el recipiente de agua y esperar unos minutos más hasta que se logre retirar con facilidad todo el papel fotográfico de la placa de cobre. Les recomiendo que esta etapa la hagan con calma, ya que si retiran el papel de golpe, pueden dañar alguna pista dibujada a través del tóner en la placa de cobre. Bien muchachos, como pueden observar, he terminado de retirar todo el papel fotográfico de la placa y les debería quedar algo así. Recuerden, este era el diseño dibujado en el computador, pero ahora ha quedado plasmado en la placa de cobre. Como recomendación, deben utilizar alguna aguja, en este caso yo voy a utilizar una pinza y voy a pasarla de tal manera que no quede ningún papel uniendo algunas pistas, ya que, como observan, las pistas de este diseño están relativamente cerca y podría darse el caso que el resto de algún papel fotográfico haya quedado entre medio de estas pistas dibujadas. Ahora, para el caso de que alguna pista se le haya cortado durante el proceso de enfriamiento, ustedes pueden tomar un plumón permanente y remarcar las pistas que se hayan dañado en este proceso cuando usted estaba retirando el papel de la placa de cobre. Ahora, algunos se preguntarán que el agua va a dañar a la placa de cobre, y eso es correcto. Entonces, por eso, lo que vamos a hacer ahora es simplemente secar esta placa para así evitar esa oxidación en la superficie de cobre de esta placa. La vamos a secar lo mejor posible por ambos lados, ya que debemos pasar a la siguiente fase del procedimiento, la cual es aplicar ácido a esta placa. Entonces, lo que voy a hacer ahora es preparar un recipiente con ácido férrico y voy a introducir esta placa de cobre. Bien, una vez que ya tengamos el recipiente con el ácido férrico, vamos a introducir la placa de cobre
en este recipiente. Les recomiendo que siempre utilicen los EPP cuando trabajen con este ácido. Específicamente yo estoy utilizando unos guantes quirúrgicos, ya que existen personas que pueden tener algún problema dermatológico y es por ello que se debe evitar ese riesgo al entrar en contacto con este ácido. Entonces ahora voy a introducir la placa de esta manera. Observen, voy a mover un poco el recipiente con el fin de poder bañar toda la placa de cobre con el ácido férrico, para que así se inicie el procedimiento de corrosión del cobre que no está protegido con la tinta del tóner. Este procedimiento también toma entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Y durante todo este tiempo, cada ciertos instantes deben ir moviendo el recipiente donde está la placa y el ácido con el fin de que el proceso se acelere un poco. Bueno muchachos, han pasado aproximadamente 10 minutos y el proceso de corrosión aún está en movimiento. Voy a retirar por unos instantes la placa para que ustedes la puedan observar y ver cómo va el proceso de corrosión de esta placa de cobre. No sé si se alcanza a ver que el cobre de la placa o el pertinal ha comenzado a desaparecer desde los vértices de esta placa hacia el centro. Voy a continuar el procedimiento y seguir agitando el recipiente para que se logre retirar todo el cobre de esta placa de circuito impreso. Bueno muchachos, han pasado aproximadamente 15 minutos desde que se inició el proceso de corrosión con el ácido férrico y ahora lo que voy a hacer es retirar la placa desde el recipiente para que ustedes la puedan observar y notar el cambio que ha ocurrido en el pertinal que estamos construyendo. Observen que ya en la superficie de cobre se ha corroído todo este material y solamente han quedado las tintas dibujadas con el tóner. Para poder limpiar la placa, lo que vamos a hacer ahora es depositarla en el recipiente con agua y esperar unos minutos hasta que esta placa quede limpia por completo para luego pasar a la siguiente etapa del proceso. Bien, ahora voy a extraer la placa del recipiente con agua y simplemente la voy a secar con algún paño. En este caso estoy utilizando un papel y así poder retirar todo el resto de humedad y las sustancias que se han utilizado en este procedimiento. Bien, una vez que ya tengamos la placa seca por completo, debería quedarles de esta manera. Observen. Y ahora lo que voy a hacer es retirar el tóner. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se retira el tóner de la placa de cobre? Y la respuesta es muy simple. Van a utilizar una sustancia llamada quita esmalte. Exactamente es la que se aplica para limpiar las uñas de las mujeres cuando utilizan estas pinturas, y van a depositar cierta cantidad de gotas en la placa de cobre para así retirar el tóner que está pegado producto de la temperatura que se aplicó a esta placa de cobre. Entonces, en este momento yo estoy aplicando el quita esmalte y voy a utilizar una lija con el fin de poder retirar el resto de la tinta del tóner plasmada en esta placa de cobre. Bien muchachos, para poder retirar la tinta del tóner ya he aplicado el quita esmalte.
Y ahora voy a ubicar la placa sobre la madera con el fin de poder remover toda la tinta del tóner utilizando esta lija fina. Entonces, de esta manera ustedes van a poder retirar toda la tinta del tóner. Observen, miren. Allí se puede notar la pista de cobre dibujada y plasmada sobre el pertinal que estamos utilizando en esta construcción. Entonces voy a seguir con este procedimiento retirando la tinta del tóner hasta que solamente queden las pistas dibujadas con el cobre de esta placa. Bueno, muchachos, ya estoy terminando de retirar la tinta de tóner de la placa y ahora sí se puede observar que todas las pistas de este circuito electrónico han quedado dibujadas a través de el diseño, el procedimiento de la temperatura y la aplicación de la corrosión a través del ácido férrico. Observen que el dibujo de las pistas plasmadas en esta placa ha quedado idéntico al diseño trabajado en el software en la computadora. Por último, debemos limpiar la placa nuevamente para retirar toda impureza de las sustancias que hemos aplicado en este procedimiento y ya tenemos la placa de circuito impreso fabricada. Bueno, hasta aquí ha concluido esta primera parte del video tutorial. En el siguiente video vamos a realizar la siguiente etapa de perforación, montaje y soldadura de los componentes para poder completar el proceso de construcción de este circuito electrónico. Eso ha sido todo por este video tutorial. Nos vemos en un próximo.